El segundo condenado como coautor del homicidio del precandidato presidencial Luis Carlos Galán es Alberto Santofimio Botero. El exministro y excongresista cumple una pena de 24 años de prisión en la cárcel La Picota de Bogotá. Tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia le dieron total credibilidad al testimonio de alias Topeye, según el cual Santofimio le sugirió al jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, que diera muerte al líder del nuevo liberalismo. Para confrontar las declaraciones de alias Topeye y para hablar del fallo que lo condenó, nuestro subdirector Jefferson Beltrán logró hablar en exclusiva con Alberto Santofimio Botero. La pregunta sobre Alberto Santofimio Botero no era si sería presidente de Colombia, sino cuándo llegaría a la jefatura del Estado. Esa afirmación estuvo en el ambiente de los círculos políticos en Colombia en los años 70 y 80. La carrera política de Santofimio, exministro de Justicia y excongresista, estaba por llevarlo a la Casa de Nariño de no haber tenido nexos tan peligrosos como los que sostuvo con el extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar. Estudió Derecho en la Universidad del Rosario de Bogotá y ejerció el periodismo desde la prensa escrita y la radio. Desde muy joven, Santofimio incursionó en la política. Con 33 años ejerció el Ministerio de Justicia en el gobierno de Alfonso López Miquelsen. En 1979, el político tolimense afrontó un escándalo por delitos de falsedad y peculado cuando ejerció la presidencia de la Cámara de Representantes. La justicia lo absolvió y Santofimio pudo continuar con su carrera política. Ya en los años 80, el poder que Santofimio había amasado lo había convertido en una de las figuras principales del Partido Liberal Colombiano. Su mayor rival político era Luis Carlos Galán, líder del nuevo liberalismo, a quien Santofimio responsabilizó de la división del partido y de su derrota en las urnas en las elecciones de 1982 contra el conservador Belisario Betancur. Mientras Santofimio lanzaba esas acusaciones, Galán sacaba a relucir sus irregularidades del pasado y sus nexos con el capo del cartel de Medellín en candentes debates en el Congreso de Colombia. Solo hasta 1995, en la declaración de John Jairo Velázquez Vázquez, lugarteniente de Pablo Escobar, Santofimio fue señalado como determinador del magnicidio. Le advirtió: si Galán es presidente, te extradita. Te lo digo con todo el convencimiento. Pablo, matalo. Pablo se quedó en silencio por espacio de 5 minutos. Cuando el patrón pensaba, Alberto Santofimio lo miraba y le decía: Pablo, matalo. El patrón le devolvía la mirada y no le contestaba nada. Escobar rompe el silencio y me ordena que busque a Ricardo Prisco Lopera. En el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que ratificó la condena para el exministro a 24 años de cárcel por el asesinato de Luis Carlos Galán, quedó descrita la cercanía del político tolimense con el extinto narcotraficante. Pablo Escobar no actuaba solo y para atentar contra sus enemigos era receptivo a los consejos de sus asesores políticos, entre ellos Alberto Santofimio Botero. Su influencia, perversa en la mente de Pablo Escobar, fue fundamental, determinante y definitiva para que el último tomara la irrevocable decisión. También los vínculos de Santofimio con el cartel de Cali, enemigo de Pablo Escobar. José Gilberto y Miguel Ángel Rodríguez Orejuela reconocen su amistad y relaciones con el acusado. Este fue condenado por recibir dineros del cartel de Cali, del que aquellos eran jefes. Resultaba razonable concluir que si el procesado no tuvo escrúpulos para actuar de esa manera con el cartel de Cali, tampoco los tendría para hacer lo propio con el jefe del cartel de Medellín. Santofimio, de 69 años, volvió a la cárcel, condenado como coautor de uno de los crímenes más dolorosos de la historia reciente de Colombia. De su poder político solo quedan las imágenes del hombre que iba a ser presidente de la República, pero que en su camino encontró la sombra del narcotráfico. A esta hora estamos con el ex senador Alberto Santofimio, el ex senador colombiano, que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 24 años de prisión por el homicidio, como coautor del homicidio del candidato o precandidato presidencial Luis Carlos Galán. Señor Alberto Santofimio, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches. Queremos, primero que todo, pues agradecerle a usted que nos haya concedido esta entrevista aquí en la cárcel La Picota, donde usted pues se encuentra ya hace 20 días. Lo primero que quisiera preguntarle es cómo han sido estos primeros días de cárcel en este lugar de reclusión, luego de que pues usted ya pues estuviera en los últimos ya casi 3 años en libertad. Bueno, yo lo que le quiero decir es que aprendí en mis años de formación académica que Platón decía que el asombro es lo que produce la interrogación filosófica. Entonces, naturalmente, como fui víctima del asombro por la ruptura total del Estado de Derecho,
por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues he estado meditando sobre las cosas que implica esa ruptura. La Corte renunció a más de 70 años de tradición de la casación en Colombia para convertirse en tercera instancia. Soy el único colombiano que ha sido juzgado 3 veces por el mismo hecho, porque la Corte tomó una vía de hecho, que fue constituirse en tribunal de instancia, remendó, esculcando desordenada y caóticamente las pruebas del expediente, unas demandas de casación antitécnicas que han debido ser rechazadas in limine, como han sido rechazadas muchas porque no cubrían las exigencias de la técnica de casación, porque no probaron las causales de casación, y luego resolvió volverse un tribunal de instancia. Precisamente sobre eso, quería que usted me hablara sobre el fallo de la Corte Suprema. ¿Para usted es un fallo justo o es un fallo injusto? Terriblemente injusto, es un fallo que me viola el derecho de defensa, que viola el principio de legalidad, que viola el principio de irretroactividad, que además comete toda clase de desatinos jurídicos e históricos y que además le da credibilidad a 2 testimonios que nosotros habíamos desvirtuado totalmente tanto en la audiencia como posteriormente en los alegatos frente al Tribunal de Cundinamarca, que me absolvió por unanimidad. ¿Se refiere usted a los testimonios de alias Popeye? Y de Oviedo, que son los únicos Y de Oviedo Alfaro. Claro, que son los únicos que el tribunal trata de apalancar como pruebas, y son pruebas que no pueden dar grado de certeza en nada. Los propios magistrados que aclararon el voto dicen que no podían condenarme como coautor porque no existe una sola prueba de que yo hubiera sido coautor de ese homicidio. La misma declaración de Popeye habla de determinador de determinador. Entonces no hay congruencia alguna entre la acusación de la Fiscalía, la decisión del juez y la decisión remendada de la Corte en este momento. Entonces se me han violado absolutamente todos los derechos. Es que ningún colombiano ha tenido 3 instancias de juzgamiento. Yo agoté el techo de la jurisdicción ordinaria en el Tribunal Superior de Cundinamarca, que me absolvió por unanimidad, sin un salvamento de voto, sin un reparo de ninguna especie en materia jurídica, y súbitamente la Corte, por la presión mediática y política de que fallaran rápidamente esa casación, resolvieron volverse instancia y cogieron el atajo de las vías de hecho. Señor Santofimio, pero entonces en ese orden de ideas y en ese contexto jurídico que usted, pues como un buen abogado que es, conoce muchísimo mejor que pues muchas de las personas que nos están escuchando en este momento, en ese contexto, al calificar de injusto este fallo de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Penal, de la Casación, ¿qué acción jurídica viene ahora? ¿Qué va a hacer usted para defenderse? ¿Va a asumir y respetar el fallo de la justicia tal y como viene? ¿O existe, digamos, algún recurso que usted con su equipo jurídico va a emplear? Bueno, vamos a apelar a todos los recursos, pero usted que es periodista y que cubre estas cosas sabe muy bien que la tutela, por ejemplo, que en un país donde hubiera imperio total del Estado de Derecho, sería el camino más expedito, más rápido y más justo, con economía procesal, y por lo protuberante del atropello que contra mí han cometido con ese fallo de la Corte. Pero usted sabe muy bien que estamos en época de reforma de la justicia. Se están haciendo pasitos entre las Cortes. Hay un acuerdo, si no expreso al menos tácito, de no fallar tutelas contra sentencia. Entonces yo sé que me va a tocar un recorrido solitario de la intemperie contra los poderes en un momento dado concordantes para no examinar esto. Estoy seguro que esa tutela no la escogen, y si la escogen no la fallarían en el estricto derecho. A mí no me queda más recurso, desde luego que voy a recorrer el camino de todo lo que esté por delante, inclusive de una eventual revisión ante una sala de conjueces, en fin, muchos argumentos que todos los penalistas que están aterrados con este fallo y que debe ser objeto de un gran debate en la academia, en las universidades, porque es horripilante eso que dice el doctor Arango Mejía, es poco para lo que le he oído a otros juristas muy eminentes, cuyos nombres callo para no ponerlos en aprietos con la Corte, ante la cual tienen muchos negocios como litigantes, de la barbaridad que se cometió, del estropicio jurídico histórico que es ese fallo. Si el Estado de Derecho estuviera funcionando, lo lógico sería la tutela. Yo fui de los precursores en la batalla por la tutela. Pero si no es la tutela, entonces ¿qué mecanismo va a utilizar? Bueno, pues habría que buscar la posibilidad de una eventual revisión en sala de conjueces, pero fundamentalmente la justicia internacional. Yo creo en la Comisión Interamericana, porque he visto fallos recientes de ellos en casos menos graves. ¿Y ya están trabajando en eso? Naturalmente que estamos trabajando en eso, porque hay que trabajar
Yo sigo creyendo en el derecho, sigo creyendo en la ley, pero naturalmente no en la forma como la han interpretado y la han maltratado y la han vulnerado de manera absolutamente grotesca contra mí. Es que me vulneraron el derecho de defensa, el principio de legalidad, el principio de la retroactividad, el principio de la congruencia. ¿Cómo es que si se convierte en tercera instancia no examinan lo bueno y lo malo? Usted examina el fallo y no hay una sola prueba a mi favor. Mire usted, por ejemplo, el caso de las formas de desvirtuar toda la leyenda y la fábula de Popeye apalancada por el señor Oviedo Alfaro. El señor Oviedo Alfaro, por ejemplo, dijo que no era testigo de cargo contra mí. Ahí está la declaración para que ustedes puedan desarrollarla en el momento en que quieran. Que no le costaba absolutamente nada. Es la frase textual de Oviedo en la audiencia. Que simplemente él oyó una cosa y que él es un testigo de oídas. Pues él dice que se reunió con Pablo Escobar en la catedral. Y nunca pudo probar que se había reunido. Y que Pablo Escobar había dicho que usted era prácticamente el determinador del asesinato de Galán. ¿Y cómo probó Oviedo alguna vez en el juicio que hubiera ido a la catedral? Nunca fue. Y cuando nosotros buscamos la posibilidad de que nos dieran la constancia de que él no había ido allí, desaparecieron el libro de las visitas de la catedral. Señor Alberto Santofimio, en la década de los 70, los televidentes que nos están viendo en este momento, y en la década de los 80, nadie se preguntaba si usted iba a ser presidente o no. La pregunta era cuándo iba a ser usted presidente. ¿Qué error cometió usted para no llegar a la presidencia de Colombia y no ser hoy un expresidente hoy y estar hoy acá en la cárcel? ¿Qué error cometió usted? Bueno, yo confieso que cometí muchos errores como los podemos cometer todos los mortales. Yo no me siento como se sienten otros omnipotentes y suficientes. Cometí políticamente un grave error, que fue haber ido a la Convención de Medellín de 1981. Si yo no voy a esa convención, hubiera cambiado la historia. Usted hubiese sido hoy un expresidente. Pero como fui, y como hombre de honor y de palabra, me sometí al resultado de mi propuesta de la consulta popular que fue derrotada, pues obviamente la historia cambió. Y la historia no la escribimos los derrotados, sino los victoriosos, y la acomodan a su manera y a su forma. Entonces, ese fue un error político irreparable del cual me arrepentiré toda la vida. ¿Y haber conocido a Pablo Escobar? Y me arrepiento de haber tenido no solo conocimiento de Pablo Escobar, sino haberlo tratado unos meses dentro del Congreso de la República, cuando él era parlamentario, cuando no estaba en la clandestinidad, cuando no tenía ningún señalamiento, cuando vino el primer señalamiento que lo hizo don Guillermo Cano en El Espectador, yo me apresuré a pedirle a él que se retirara de la política y lo expulsé de mi movimiento en el mes de septiembre de 1983. Y no hay una sola prueba, sino chismes, inferencias y rumores de que yo haya tenido ningún tipo de reunión, ni de trato, ni de cercanía con él después de esa fecha. Usted mira unas fotografías que las volvieron intemporales para poderme perjudicar y son todas del año 82, no es sino mirar la edad de las personas y mirar la época en que el señor era parlamentario. Yo conocí a Escobar elegido a la Cámara de Representantes apoyando la reelección del presidente López Miquelsen y luego de que había estado militando en el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán, como están aquí las pruebas de los recortes del periódico El Colombiano al lado de Jairo Ortega, cuando el doctor Galán desautorizó en la Plaza de Berrío la presencia de la lista de Ortega y de Escobar, ahí nació una terrible enemistad personal, no solo por el tema de la extradición, que eso fue posterior, sino por el hecho de haberlo sacado del movimiento y de haberle desautorizado la lista, y ya le creó una enemistad personal con Galán. Luego, Escobar no necesitaba motivaciones de nadie, ni factores externos, para la pelea que él tenía con la obsesión de la extradición y de que Galán lo había expulsado públicamente en la Plaza de Berrío de las listas de su movimiento. Entonces es ingenuo pensar que alguien pudiera primero tener poder para determinar a un capo de capos que hacía su libre y santa gana y que hacía lo que él le provocaba y lo que él quería y que se sentía dueño del mundo en medio de su personalidad tan compleja. Y en segundo lugar, es una tontería pensar que se necesitaba avisarle lo que era obvio, que el doctor Galán estaba diciendo en las plazas públicas que extraditaría a los narcotraficantes, que combatía frontalmente a los carteles de la droga, y lo otro, que el doctor Galán, que el señor Escobar no necesitaba que alguien le activara su resentimiento personal por el problema político que él había tenido con el doctor Galán. Es tanto como decir que Hitler necesitaba que alguien le hubiera dicho al oído que matara judíos. Eso no tiene ninguna presentación y vuelvo y le repito,
contra las leyes de la sana crítica, de la lógica, de la experiencia, que fueron todas vulneradas en el lamentable y deplorable fallo de tercera instancia de la Corte Suprema de Justicia contra mí.